Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, mi nombre es Ángel Román y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Teofusión, un espacio donde la reflexión teológica y la vida cotidiana se encuentran de forma dinámica y en diálogo constante. En este episodio de Teofusión seguiremos reflexionando sobre las lecturas del curso El quehacer teológico de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para la reflexión de hoy tenemos como base la lectura de Pedro Trigo titulada La teología latinoamericana ante los retos epocales. En esta lectura el autor reflexiona sobre el papel de la teología latinoamericana a principios del nuevo milenio, centrada esta teología en identificar los signos de los tiempos para enfrentar el desafío de hacerse cargo de la realidad, la cual estaba marcada por un contexto de globalización donde prevalece la economía de consumo y el pensamiento neoliberal absolutista. Como primer punto, Trigo sostiene que una teología responsable debe ser una teología de la realidad y por ello advierte sobre el riesgo del academicismo teológico, una tendencia donde las facultades de teología se mecanizan para cumplir con los estándares formales que exigen las élites gobernantes, alejándose de la dimensión política de la fe cristiana que debe orientarse más a la transformación social. Según Trigo, este tipo de teología academicista se vuelve enclaustrada e insignificante, pues utiliza un lenguaje que no es performativo ni comprensible para la comunidad de fe. Por otro lado, sostiene que en América Latina y el Caribe es necesario que la teología sea profética. Cuando Trigo habla de una teología profética, se está refiriendo a que esta teología latinoamericana debe cumplir dos condiciones que son muy difíciles, pero que deben ser ineludibles ya que son necesarias para nuestros contextos. En primer lugar, debe asumir e integrar en su discurso los avances culturales de la nueva época, tanto los tecnológicos, ideológicos, políticos y de cualquier otro tipo. En segundo lugar, esta teología debe rechazar la dirección dominante, consumista y excluyente del sistema actual, pero desde un compromiso solidario con las víctimas que genera ese mismo sistema. En este contexto, Trigo cuestiona todas aquellas teologías que se quedan ancladas en el horizonte de décadas pasadas, como las teologías actuales que eluden los problemas de fondo y que solamente se dedican a elaborar discursos dogmáticos particulares e individualistas, que evidentemente son poco trascendentes. Otro aspecto interesante que aborda el autor es la diferencia que, según él, existe entre el cristianismo y la religión neolítica, caracterizada esta última por haber desarrollado una estructura que se fundamenta en la tríada de templos, sacerdotes y sacrificios. Según Trigo, el cristianismo original o primitivo no tuvo esta estructura. Sin embargo, con el tiempo, la institución eclesial la integró y la ha empleado para defenderse a sí misma, convirtiéndose esta estructura en un obstáculo para que las personas vivan la novedad del Evangelio en la era moderna. En resumen, la propuesta de Trigo se dirige a que los procesos de formación teológica se orienten a desinstalar la teología de los centros de poder y del formalismo academicista vacío, y, por el contrario, propone que se debe apostar por recuperar el seguimiento coherente de Jesús como un camino de humanización real, donde la fe no sea un refugio anacrónico, sino una fuerza capaz de discernir y transformar los retos de la historia presente. Sobre la base de esta introducción temática, algunas personas que participan en el curso El quehacer teológico compartirán sus reflexiones sobre los retos de la teología latinoamericana a principios del segundo milenio, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta: ¿cuáles son las tres grandes épocas de la realidad latinoamericana y qué argumentos sirvieron para elaborar una teología local que respondiera eficazmente a la globalización neoliberal?
Comencemos entonces escuchando la reflexión de Alonso Naranjo sobre la pregunta del tema Los retos de la teología latinoamericana a principios del segundo milenio, según Pedro Trigo. En cuanto a mi segunda pregunta, que también me gustaría responderla en lo concerniente a las tres grandes épocas de la realidad latinoamericana, me gustaría mencionar que Trigo habla de estas tres grandes épocas en la historia de América Latina, comenzando por la época amerindia, ¿sí? La época colonial republicana dominada por lógicas occidentales, que es la segunda, y una tercera época que apenas se está abriendo campo, marcada por la emergencia de una región multiétnica y pluricultural, también se puede llamarle, que busca justicia e inclusión. La primera época corresponde a los pueblos originarios y sus culturas. La segunda corresponde a una larga hegemonía de las élites occidentales que mantuvieron estructuras señoriales aún después de la independencia. Y una tercera época que surge cuando los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos también, y sectores urbanos reclaman ser reconocidos como sujetos plenos con voz propia, con voz en la construcción de la región. Frente a la globalización neoliberal, me gustaría también remarcar que Trigo sostiene que una teología local debe discernir o tener un discernimiento crítico de esta nueva época, es decir, asumir los aspectos positivos de la globalización, pero denunciar el totalitarismo de mercado que produce exclusión y deshumanización. Esta teología está llamada a ser profética y encarnada y a tomar partido desde las víctimas de este modelo, y también busca dialogar con las culturas populares latinoamericanas como lugares teológicos y no solamente como receptores de doctrinas. En mi opinión, puedo decir yo que los argumentos de Trigo muestran que la teología latinoamericana no puede limitarse a repetir esquemas del pasado. Tiene que leer los signos de esta tercera época y ayudar a construir una fe que acompañe procesos de justicia, reconocimiento cultural y participación real de los pueblos en un mundo totalmente globalizado. Esa ha sido hoy toda mi intervención. Lamento un poco la voz, estoy bastante complicado con mi voz, pero realmente espero que esta breve exposición sea de su agrado y que pueda también sumar a todo lo que ustedes brillantemente están haciendo, queridos compañeros. Les envío un abrazo al profesor y también a ustedes, querida clase. Un abrazo y los veo en un siguiente video. Hasta la próxima. Escuchemos ahora la reflexión de Ana Lucía Morales sobre la pregunta del tema Los retos de la teología latinoamericana a principios del segundo milenio, según Pedro Trigo. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lucía Morales y el día de hoy estaremos hablando sobre los temas Génesis de la nueva teología protestante latinoamericana y la teología latinoamericana ante los retos epocales, correspondientes a la unidad 2, la sesión 7 del curso Quehacer Teológico a cargo del profesor Ángel Román. A partir de la revisión de los textos de Cervantes y de Trigo, se plantearon dos preguntas provocadoras. Con respecto a la pregunta número 2, esta es la siguiente. ¿Cuáles son las tres grandes épocas de la realidad latinoamericana y qué argumentos sirvieron para elaborar una teología local que respondiera eficazmente a la globalización neoliberal? Bueno, en el texto de Trigo se plantea la historia de América Latina comprendida a partir de tres grandes épocas. La época amerindia, caracterizada por el protagonismo de los pueblos originarios. La época peninsular, que comienza con la conquista y la colonización, cuando los peninsulares dominan políticamente e imponen su cultura y religión. En el siglo XX se vuelve occidental debido a las grandes migraciones. Y por último, la época pluricultural,
que configura al Estado como una región multiétnica que incluye instituciones y símbolos de diversas culturas. Bueno, el autor plantea 3 argumentos para elaborar una teología latinoamericana que responda eficazmente a la globalización neoliberal. El primer argumento es la práctica de una teología realista que evite academicismos y fundamentalismos y se centre en el mensaje de fe expresado en un lenguaje comprensivo y que sea trascendente y significativo para la vida cotidiana de los pueblos. El segundo es que sea una teología profética, o sea, que esté dirigida a su tiempo y que condene toda acción dominante que genere exclusión y opresión y que anuncie desde el futuro de Dios un evangelio solidario accesible para todos y todas. Así, se tiene a un Dios presente en la vida concreta y se sigue el camino de Jesús mediante el amor al prójimo. Y finalmente, se propone discernir entre la religión neolítica y el cristianismo, evitando reducir la fe a la tríada que el autor menciona en su texto y promoviendo una visión que encarne la palabra de Dios, interpretada y vivida en comunidad con gozo, donde prevalezcan la fe, la esperanza y el amor como valores centrales del reino de Dios, tal como lo expresa 1 Corintios 13:13. Muchas gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Jonathan López sobre la pregunta del tema Los retos de la teología latinoamericana a principios del segundo milenio, según Pedro Trigo. Hola, buenas. Mi nombre es Jonathan López Torres. Soy estudiante de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Otra de las preguntas basadas según el material de estudio Trigo dice que cuáles son las 3 grandes épocas de la realidad latinoamericana. Podemos decir que basada en argumentos, según mi lectura, entiendo que se dio lo que llamamos época globalizada. Esa época globalizada oscila entre la instalación intrascendiente en lo establecido, ya que esos teólogos dicen lo que podría decir un científico del establecimiento. ¿Cómo podemos decir una proclamación insignificante, ya que lo que se propone doctrinalmente no solo no tiene sentido, sino que carece de significado para quien no pertenezca a alguna religión o alguna secta? Bueno, por otra parte, entiendo que se hablaba de una época mundializada. Esa época era la expresión elocuente o de la pobreza intelectual, de las facultades o de su instalación. Creemos además que la mayoría de lo poco que se hace está escrito en una postura, característica de lograr una suerte de religión mundial o un parámetro para medir a todos. Bueno, por otra parte también, en vez de dialogar, dice que fraternamente desde la fe de cada uno y por tanto desde el misterio que también podemos tener, que llamamos la época emergente, se plantea el reto de construir una sociedad policultural e incluida, capaz de participar, también de hacer partícipe esa comunidad en el mundo globalizado. La primera fue la época amerinda. La segunda tuvo como protagonista lo peninsular, devenido del siglo XX en occidentales a causa de la migración. En esta época tenemos que distinguir 3 periodos. En el primero comparten el poder los españoles y europeos y los americanos. En el segundo dice que comparten los americanos, se emancipan de los europeos, pero para continuar la sociedad señorial. Por eso la república, sea cual sea la constitución, son señoriales. En el tercer periodo, en que impone la segunda mitad del siglo pasado, los occidentales comparten el poder con todas las etnias, las cuales de occidentalización fueron la educación, los partidos políticos y los medios de comunicación de masas. Por las expectativas que se crearon en el pueblo, se estrellaron contra el muro de las élites que no le quisieron dar el paso a esa etapa.
Escuchemos ahora la reflexión de Cristian Solís sobre la pregunta del tema Los retos de la teología latinoamericana a principios del segundo milenio, según Pedro Trigo. Saludos, profesor, compañeros. Ahora dando el reporte sobre la lectura de la semana número 7 sobre el tema de la diversificación de la teología latinoamericana. Y en ese sentido podemos reconocer que si bien es cierto, en aquella época de los 60 y 70 lo que correspondía era esa polarización entre izquierda y derecha, con el paso de los años, ya llegando al cambio de siglo, la década del 90 y llegando a los primeros años del siglo XXI, ya ese discurso polarizante entre socialismo y capitalismo fue cambiando, porque después de la caída del muro de Berlín a finales de los 80s, el capitalismo se volvió el sistema hegemónico. Y entonces ahora más bien la pregunta es cómo elaborar una teología de raíz latinoamericana, pero que responda a los desafíos de la globalización neoliberal. Y ahí es donde la segunda lectura de la semana nos propone un cambio de visión en la forma en la que el teólogo latinoamericano se acerca a su quehacer, donde ya esa aspiración de tener una dedicación puramente académica, de querer ser destacado en los ambientes académicos europeos y norteamericanos, eso tiene que ceder un lugar de prioridad. Y más bien el teólogo latinoamericano, para verdaderamente hacer teología que responda a estos desafíos latinoamericanos, debe procurar solidarizarse con la comunidad a la que sirve. Y esa solidarización va por asumir compromisos sobre quiénes les estamos sirviendo y de qué forma estamos sirviendo. Lo segundo es que el autor propone que no esperemos que ellos vengan a nuestra casa, sino nosotros ir a la casa de ellos. Los teólogos latinoamericanos tienen que ser proactivos en entrar a la casa del sujeto pobre de este tiempo, que ya es un sujeto pobre diferente al que era en los 60s y 70s. Ahora este sujeto social, producto de la urbanización, posiblemente va a ser una persona de clase media baja, pero con mayores capacidades de alfabetización. Ya no nos vamos a encontrar tanto con sectores campesinos e indígenas en condiciones tan desfavorables, pero siguen siendo marginados sociales. Entonces tenemos que cambiar la forma en la que nos acercamos a esas casas. Y en tercer lugar podemos decir que tenemos que expresar un compromiso hacia las víctimas del sistema. Las víctimas del sistema ahora son visiblemente las mujeres, los niños, las personas culturalmente diversas, étnicamente diversas. Y ahora no tenemos que pensar que el sujeto pobre es solamente el pobre económico, sino que más bien es un sujeto marginado del sistema hegemónico, y a él hay que buscar y hay que abrirle las puertas tanto de la iglesia como de la academia, pero también nosotros ir ahí. Y el reto que tenemos es que para la mayoría de teólogos cambiar esa visión es una experiencia, como decir, un nuevo nacimiento, porque es comenzar a cambiar la forma en la que interaccionamos con el mundo a nuestro alrededor y la forma en la que hacemos reflexión y producción teológica. Así es que ese es el gran reto que tenemos. Por mi parte, esto es todo por esta semana. Muchas gracias. Muy bien, quiero terminar este episodio de Teofusión agradeciendo profundamente a todas las personas participantes por compartir sus reflexiones y sobre todo por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir construyendo una teología pensada desde la fe y desde las experiencias de vida. Entonces reciban un abrazo teológico de mi parte y hasta el próximo episodio de Teofusión.